Cuando Virgo pierde la paciencia, la tierra misma parece temblar bajo sus pies. Durante incontables momentos, ha soportado, ha comprendido, ha organizado el caos con una precisión casi divina. Ha dado oportunidades, ha corregido errores ajenos con la esperanza de que el orden prevalezca sobre el desorden, de que la lógica triunfe sobre la impulsividad, de que la razón se imponga al capricho. Pero llega un momento en que incluso la más firme de las montañas se desmorona, en que la paciencia que parecía inagotable se consume en un solo instante, como una llama que, al alcanzar su máxima intensidad, se extingue de golpe dejando solo cenizas a su paso. Este momento no llega sin advertencias. Virgo no es un signo que estalle sin previo aviso, no es una furia sin sentido que se desata de manera descontrolada. Antes de que pierda la paciencia, hay signos, pequeñas señales que anuncian la tormenta. Un cambio sutil en su tono de voz, una mirada que se endurece, una respiración más profunda y pausada, como quien contiene dentro de sí la presión de un volcán a punto de hacer erupción. Pero muchos no prestan atención, confundiendo su control con sumisión, su capacidad de análisis con pasividad, su prudencia con resignación. Y es en ese error donde se gesta la catástrofe, donde se alimenta el momento en el que, finalmente, Virgo decide que ya es suficiente. Cuando la paciencia de Virgo se rompe, no hay gritos descontrolados ni arrebatos irracionales. No hay escenas melodramáticas ni explosiones teatrales. No. La ira de Virgo es afilada como una espada bien forjada, fría y calculada, devastadora en su precisión. No es un huracán que arrasa con todo de manera indiscriminada, es más bien un rayo que impacta exactamente donde debe, con una exactitud quirúrgica que deja en claro que cada palabra, cada acción y cada decisión no han sido fruto de la emoción, sino de una determinación inquebrantable. Cuando Virgo pierde la paciencia, la diplomacia se desvanece y las verdades que ha estado callando por respeto o por prudencia emergen con la fuerza de una sentencia irrevocable. No se trata solo de expresar frustración, sino de revelar la realidad tal como es, sin adornos, sin eufemismos, sin concesiones. Cada error será señalado, cada falta será expuesta con una claridad que resultará incómoda, incluso insoportable, para aquellos que hasta entonces habían vivido en la sombra de sus engaños o de su desidia. Porque Virgo no olvida, y su memoria detallada ahora se convierte en un arma. Cada falta, cada traición, cada decepción ha sido archivada en su mente con una precisión aterradora, y cuando llega el momento de romper su paciencia, cada uno de esos recuerdos resurge con una claridad implacable. No hay vuelta atrás cuando Virgo decide que ha tenido suficiente. Si llega a este punto, es porque ha agotado todas las posibilidades, porque ha intentado cada método posible para resolver el problema con racionalidad, porque ha dado oportunidades que no fueron aprovechadas, porque ha tratado de sostener lo insostenible hasta que el peso se ha vuelto insoportable. Y cuando esto sucede, no hay negociación, no hay retorno, no hay segundas oportunidades. Virgo cierra la puerta, no con odio, sino con la certeza absoluta de que esa es la única opción lógica y sensata. Lo más impactante de la ira de Virgo no es su intensidad, sino su frialdad. Mientras otros signos pueden gritar y luego olvidar, mientras otros pueden explotar en furia solo para arrepentirse después, Virgo no mira atrás. Su determinación es absoluta, su resolución es final. Si Virgo te ha borrado de su vida, si ha llegado a ese punto en el que su paciencia se ha roto, es porque sabe que no hay nada más que hacer, porque ha decidido que su energía y su tiempo son demasiado valiosos como para seguir desperdiciándolos en quienes no los merecen. Muchos subestiman este poder de Virgo. Creen que su paciencia infinita significa que pueden seguir abusando de ella, que su naturaleza servicial lo hará siempre ceder, que su sentido del deber lo mantendrá atado a relaciones o situaciones que ya han demostrado ser tóxicas o destructivas. Pero el error fatal de quienes piensan así es no entender que la paciencia de Virgo no es sinónimo de debilidad, sino de resistencia. Y cuando esa resistencia llega a su límite, lo que sigue es la más absoluta e irrevocable desconexión. No hay gritos, no hay escándalos, solo un silencio sepulcral. Virgo no necesita hacer alarde de su decisión, no necesita demostrar su poder a través de escenas innecesarias. Simplemente se marcha, con la misma precisión con la que organiza su vida, con la misma certeza con la que toma cada decisión. Y cuando Virgo se va de verdad. Sin rencores, sin necesidad de venganza, sin interés en mirar atrás. Se va porque sabe que merece algo mejor, y porque ha aprendido que hay batallas que simplemente no vale la pena seguir luchando. Quienes han visto a Virgo perder la paciencia saben que es un punto de no retorno. Saben que, cuando la tormenta ha pasado, lo único que queda es vacío.
No hay disculpa que valga, no hay explicación que cambie la realidad. Porque cuando Virgo pierde la paciencia, lo hace con una determinación que no deja lugar a dudas. Y cuando se va, lo hace con la certeza de que nunca más volverá. La paciencia de Virgo es una fortaleza cuidadosamente construida, una estructura hecha de comprensión, lógica y un inquebrantable sentido del deber. No es simplemente tolerancia, ni tampoco resignación. Es una cualidad que surge de su profunda convicción de que todo puede ser mejorado, de que las personas pueden crecer, de que los errores pueden corregirse y de que, con el esfuerzo adecuado, incluso las situaciones más caóticas pueden encontrar orden. Sin embargo, esta paciencia no es infinita. Tiene un límite que, aunque difícil de alcanzar, cuando se sobrepasa, transforma a Virgo en una entidad completamente distinta, dejando de lado su habitual compostura para convertirse en la personificación de la justicia más severa y definitiva. El proceso de desgaste de Virgo no es repentino ni impulsivo. Es una acumulación meticulosa de decepciones, de pequeños detalles que otros podrían pasar por alto, de promesas incumplidas, de palabras que no coinciden con los hechos. Virgo es un observador nato, capaz de notar las más mínimas incoherencias, los cambios sutiles en el comportamiento de los demás, las intenciones ocultas detrás de los gestos más triviales. Su capacidad analítica le permite anticipar problemas antes de que ocurran, y es precisamente por esto que rara vez actúa sin un motivo claro y justificado. Quien provoca que Virgo pierda la paciencia no lo hace por un solo error, sino por una acumulación de hechos que han erosionado la confianza hasta dejarla reducida a escombros. Uno de los aspectos más subestimados de Virgo es su capacidad para dar segundas oportunidades. No lo hace por ingenuidad, sino porque cree firmemente en la posibilidad del cambio. Es el tipo de persona que intentará ayudar a otros a encontrar su mejor versión, que corregirá con paciencia los defectos que considera solucionables y que tratará de guiar a quienes se han desviado del camino. Pero hay algo que muchas personas no comprenden: Virgo solo ayuda a quienes, en el fondo, quieren ser ayudados. Si detecta que sus esfuerzos son en vano, que sus consejos son ignorados, que su paciencia es tomada como un derecho en lugar de un regalo, entonces su mentalidad cambia de manera radical. Y cuando esto sucede, ya no hay lugar para la indulgencia. Cuando Virgo pierde la paciencia, su transformación es aterradora en su sutileza. No es alguien que explote en una tormenta de gritos y acusaciones. No se rebaja a los juegos emocionales ni a la manipulación infantil. Su ira es silenciosa, pero letal. Su indiferencia es su castigo más grande. En el momento en que decide que ya ha sido suficiente, se vuelve inaccesible. Puede estar presente físicamente, pero emocionalmente ya no está allí. Su lenguaje corporal cambia, ya no hay suavidad en su voz, ya no hay calidez en su mirada. Su mente, que antes estaba llena de estrategias para solucionar problemas, ahora solo se enfoca en una sola cosa: alejarse de aquello que lo ha llevado al límite de su paciencia. Este alejamiento no siempre es inmediato. A veces, Virgo se permite un último acto de justicia, una despedida que no es un adiós cualquiera, sino una exposición implacable de cada error cometido. Con una precisión quirúrgica, disecciona la relación o la situación, dejando en evidencia todas las fallas con una claridad tan dolorosa que quien está del otro lado rara vez puede refutar sus palabras. No es un ataque emocional ni una simple venganza, es la verdad pura y dura, expresada sin filtros ni suavizantes. Es un acto de limpieza, un cierre necesario antes de marcharse sin mirar atrás. Otro aspecto poco mencionado es el impacto interno que este proceso tiene en Virgo. No es alguien que disfrute llegar a este punto. No se deleita en cortar lazos ni en perder la fe en los demás. De hecho, cuando su paciencia se agota, hay una parte de él que sufre en silencio. Puede que se sienta decepcionado, puede que se cuestione si pudo haber hecho algo diferente, puede que lamente el tiempo invertido en algo que, al final, no valió la pena. Pero esta reflexión no lo hace retroceder. Al contrario, lo fortalece. Virgo aprende de cada error, analiza cada experiencia y la usa como lección para no repetirla en el futuro. Su crecimiento no se detiene, y cada vez que deja atrás a alguien o algo que no supo valorar su paciencia, se convierte en una versión aún más fuerte y más sabia de sí mismo. La desconexión de Virgo es absoluta. Mientras otros signos pueden ceder con el tiempo, pueden ser persuadidos por disculpas o promesas de cambio, Virgo no regresa una vez que ha tomado su decisión. Su capacidad para cerrar capítulos es impecable. Cuando dice que ha terminado, realmente ha terminado.
No hay grietas en su determinación, no hay resquicios por donde se pueda colar la manipulación emocional. Para muchos, esto puede parecer frialdad, pero en realidad es una forma de autoconservación. Virgo entiende que hay cosas que no se pueden reparar y que, por mucho que duela, hay personas que simplemente no merecen un lugar en su vida. Una vez que ha cruzado ese umbral, su energía cambia completamente. Se enfoca en sí mismo, en sus proyectos, en su bienestar. Lo que antes le quitaba la paz ya no tiene ningún poder sobre él. Y lo más impresionante es que rara vez guarda rencor. No necesita venganza ni demostraciones grandilocuentes de su éxito para probar que tomó la decisión correcta. Su mejor respuesta es su propia evolución, su capacidad para seguir adelante sin cargas innecesarias. Y cuando alguien que ha perdido a Virgo se da cuenta del vacío que dejó, ya es demasiado tarde. Porque Virgo no es de los que miran atrás. Su paciencia puede haber sido infinita en un momento, pero una vez agotada, su marcha es definitiva y su retorno, imposible. Cuando Virgo pierde la paciencia, no solo es una cuestión de ira o frustración, sino de un reajuste interno profundo que cambia por completo su perspectiva. Virgo, por naturaleza, es un signo de tierra, lo que significa que su estabilidad y su conexión con la realidad son fundamentales en su manera de actuar. Su paciencia no es simplemente una muestra de tolerancia, sino una estrategia bien calculada, un esfuerzo consciente por mantener el orden y la armonía en su entorno. Sin embargo, este autocontrol no significa que sea inquebrantable. En el fondo, Virgo siente intensamente, aunque no siempre lo demuestre abiertamente. Y cuando su paciencia se rompe, lo que realmente se quiebra es la estructura que había construido para sostener algo que, en el fondo, no debía sostenerse. El agotamiento de la paciencia de Virgo no solo afecta su relación con la persona o la situación que lo llevó a ese punto, sino que también cambia su percepción de sí mismo. Virgo es muy exigente, no solo con los demás, sino consigo mismo. Cuando se da cuenta de que ha permitido que algo le robe demasiada energía, que ha gastado su tiempo en algo infructuoso o que ha sido demasiado indulgente con alguien que no lo merecía, puede experimentar un periodo de autocrítica intensa. Se cuestiona por qué toleró tanto, por qué no puso límites antes, por qué permitió que su naturaleza comprensiva lo arrastrara a una situación que, en retrospectiva, parece haber sido evidente desde el principio. Esta introspección no es superficial, Virgo examina cada detalle, cada decisión, cada señal que ignoró, y aprende de ello. A diferencia de otros signos que simplemente se alejan y siguen adelante sin reflexionar demasiado, Virgo se asegura de que su paciencia no vuelva a ser desperdiciada de la misma manera. Hay un aspecto poco mencionado en la forma en que Virgo reacciona cuando su paciencia se agota, y es la sensación de liberación que experimenta. Para Virgo, estar en una situación que lo frustra pero que aún trata de manejar de manera racional es agotador. Es como si constantemente estuviera sosteniendo un peso sobre sus hombros, equilibrando emociones, manejando expectativas y tratando de encontrar una solución lógica a algo que, en muchos casos, simplemente no tiene solución. Pero cuando finalmente decide que ya no más, cuando su paciencia se ha evaporado por completo, siente una ligereza inesperada. Puede que el proceso de llegar a ese punto haya sido doloroso, pero el resultado final es una claridad mental absoluta. Ya no hay dudas, ya no hay dilemas. Ha tomado una decisión, una vez tomada, su mente se libera de la carga emocional y mental que había estado soportando. Otro aspecto importante es cómo la pérdida de paciencia de Virgo impacta a los demás. Debido a que Virgo suele ser visto como alguien tranquilo, meticuloso y razonable, su cambio de actitud sorprende profundamente a quienes lo rodean. Muchas veces, las personas que han abusado de su paciencia lo han hecho bajo la creencia errónea de que Virgo siempre estará allí, que siempre será comprensivo, que siempre intentará arreglar las cosas. Pero cuando llega el punto de quiebre, estas mismas personas se enfrentan a una versión de Virgo que nunca habían visto antes, una versión que no está dispuesta a negociar, que no tiene interés en explicaciones ni excusas, que simplemente ha decidido cortar el lazo sin titubeos. Esta transformación deja a muchos en estado de shock, porque hasta ese momento, Virgo había sido el pilar, la persona que siempre intentaba sostener la relación o la situación. Y cuando ese pilar desaparece, el caos que sigue es incontrolable. Hay también un cambio sutil pero significativo en la manera en que Virgo interactúa con el mundo después de perder la paciencia. Si bien no es un signo vengativo, tampoco olvida. Su memoria es una de sus herramientas más poderosas, y cuando alguien ha sobrepasado su límite, Virgo no solo lo recuerda, sino que utiliza esa experiencia para refinar aún más su criterio.
Se vuelve más selectivo con las personas a las que permite acercarse, más estricto con los límites que establece y más consciente de los signos de advertencia que antes pudo haber ignorado. No es que se vuelva frío o distante, sino que aprende a priorizar su paz mental por encima de cualquier otra cosa. Otro punto poco explorado es cómo Virgo maneja la despedida una vez que ha perdido la paciencia. Mientras que algunos signos pueden hacer grandes escenas o buscar dramatismo en el cierre de una relación o situación, Virgo es distinto. Su despedida no siempre es verbal, muchas veces, es simplemente una desconexión total. Puede que no haya un discurso final, ni explicaciones extensas. A veces, simplemente se aleja, se vuelve inaccesible, deja de responder, deja de estar presente. Para quienes no entienden su naturaleza, esto puede ser desconcertante e incluso doloroso, porque Virgo no ofrece segundas oportunidades una vez que ha decidido marcharse. Si llega a decir algo antes de irse, es conciso y directo. No hay espacio para la manipulación ni para la negociación. Sus palabras finales, si las hay, son como un sello definitivo en la situación, claras, precisas y, sobre todo, inamovibles. Algo que muchas personas no consideran es que, aunque Virgo no sea de los que buscan venganza, su simple ausencia es un castigo en sí mismo. Para quienes han dependido de su apoyo, de su guía, de su sentido del orden y de su capacidad para resolver problemas, la pérdida de Virgo es como perder un faro en medio de la tormenta. De repente, se encuentran sin dirección, sin la claridad que Virgo proporcionaba, sin la estructura que él ayudaba a mantener. Y es en ese momento cuando realmente comprenden su valor. Pero para entonces, ya es demasiado tarde. La mayor fortaleza de Virgo cuando pierde la paciencia es su capacidad para seguir adelante sin arrepentimientos. No es un signo que se quede atascado en el pasado, preguntándose qué hubiera pasado si. Una vez que ha tomado una decisión basada en su análisis lógico y en su necesidad de preservar su bienestar, no mira atrás. No se permite recaer en la misma situación que le hizo perder la paciencia en primer lugar. Y aunque pueda haber un breve periodo de introspección y ajuste, una vez superado, Virgo emerge más fuerte, más sabio y más determinado que nunca. Al final, la pérdida de paciencia de Virgo no es solo un evento, sino una transformación. No es simplemente una reacción, sino una evolución. Y quienes han sido testigos de este proceso aprenden, muchas veces de la manera más difícil, que cuando Virgo dice basta, lo dice con la certeza de que no hay marcha atrás. Cuando Virgo pierde la paciencia, se produce un cambio interno que no siempre es visible para los demás, pero que marca un antes y un después en su manera de relacionarse con el mundo. No es solo un evento en el que explota o se aleja, sino un proceso que tiene profundas implicaciones en su visión de la confianza, las expectativas y las relaciones humanas en general. Virgo, regido por Mercurio, es un signo de análisis constante, de pensamiento estructurado, y cuando su paciencia se agota, lo que realmente sucede es una reevaluación total de las dinámicas en las que ha estado involucrado. Uno de los aspectos menos explorados de la pérdida de paciencia de Virgo es su capacidad para prever el punto de quiebre antes de que suceda. Virgo no es un signo que se sorprenda fácilmente por las acciones de los demás. Su mente funciona como un sistema de alerta temprana, detectando patrones, inconsistencias y señales de advertencia mucho antes de que el conflicto estalle. En muchas ocasiones, su paciencia no es un reflejo de ingenuidad, sino de observación estratégica. Permite que las cosas se desarrollen porque necesita estar seguro, necesita recopilar suficiente información para tomar una decisión definitiva. Pero mientras los demás creen que Virgo sigue aguantando, en realidad ya está mentalmente retirándose, preparando su salida de manera silenciosa, asegurándose de que, cuando llegue el momento de marcharse, lo haga con la certeza de que no hay nada más que intentar. Otra dimensión poco mencionada de este proceso es el desgaste físico que puede experimentar Virgo antes de perder la paciencia. Como signo de tierra, Virgo vive en la realidad tangible, y esto significa que su cuerpo refleja lo que su mente experimenta. Antes de llegar al punto de no retorno, puede manifestar estrés en formas muy específicas, insomnio, dolores de cabeza, tensión muscular, problemas digestivos. A menudo, Virgo ignora estas señales porque está demasiado enfocado en tratar de encontrar una solución racional al problema que enfrenta. Pero cuando finalmente decide cortar con lo que le ha llevado a ese estado, su cuerpo también experimenta un cambio. Es como si, al soltar la carga emocional y mental, su bienestar físico también comenzara a restaurarse. La manera en que Virgo maneja la comunicación en este punto es otro aspecto crucial.
Mientras que algunos signos pueden recurrir a confrontaciones abiertas y emocionales cuando han perdido la paciencia, Virgo elige una estrategia diferente. Su manera de expresar su hartazgo no es caótica ni impulsiva, sino calculada y definitiva. Puede ser a través de un mensaje claro y sin rodeos, una conversación en la que expone todos los hechos con precisión quirúrgica, o simplemente con su silencio, dejando que la ausencia hable por sí sola. Virgo no deja espacio para la ambigüedad ni para falsas esperanzas. Su mensaje es tan claro que, incluso si la otra persona intenta discutir o justificar, Virgo no se involucra en debates innecesarios. No está buscando venganza ni satisfacción emocional, está cerrando un capítulo con la misma meticulosidad con la que organiza todos los aspectos de su vida. Otro aspecto fascinante es la reacción de las personas que han llevado a Virgo al límite de su paciencia. Debido a que Virgo es conocido por ser alguien confiable, equilibrado y dispuesto a ayudar, muchos no esperan que un día decida irse sin retorno. Es por esto que, cuando Virgo finalmente pierde la paciencia y se aleja, a menudo quienes lo subestimaron intentan buscarlo de nuevo, ya sea con disculpas, explicaciones o promesas de cambio. Pero para Virgo, el problema no es simplemente lo que sucedió en el momento final, sino todo lo que lo llevó hasta ese punto. No es una decisión basada en una sola acción, sino en un historial de decepciones y faltas de respeto a su paciencia. Para él, dar marcha atrás sería una traición a su propio sentido de lógica y autodisciplina. Es interesante también cómo este proceso transforma la manera en que Virgo establece límites en el futuro. No es un signo que se vuelva completamente desconfiado o cerrado después de una experiencia así, pero sí se vuelve más selectivo. Aprende a detectar los primeros indicios de que su paciencia podría ser explotada, y en lugar de esperar hasta que llegue al límite, empieza a marcar sus límites mucho antes. Esto no significa que se vuelva inflexible, sino que aprende a equilibrar mejor su deseo de ayudar con su necesidad de proteger su bienestar emocional. El impacto en la autoestima de Virgo también es un punto importante. Al principio, puede haber un periodo de reflexión en el que se cuestione por qué permitió que la situación llegara tan lejos, por qué no actuó antes. Pero a diferencia de otros signos que pueden quedarse atrapados en la culpa o el resentimiento, Virgo usa esta introspección para fortalecerse. Cada experiencia en la que ha perdido la paciencia se convierte en una lección valiosa que lo ayuda a mejorar su criterio, a reforzar su capacidad de análisis y a confiar más en sus propios instintos. Otro punto poco mencionado es la capacidad de regeneración de Virgo después de cortar con algo que agotó su paciencia. Mientras que otros signos pueden quedarse anclados en el dolor de la decepción, Virgo encuentra consuelo en la reconstrucción. Puede sumergirse en su trabajo, en sus proyectos personales, en el perfeccionamiento de alguna habilidad, en la organización de su vida. Para Virgo, la mejor forma de sanar no es quedarse estancado en lo que salió mal, sino enfocar su energía en algo productivo. Y lo hace con una intensidad renovada, con una claridad que solo se obtiene después de haber pasado por una experiencia que puso a prueba su paciencia hasta el límite. Por último, está el hecho de que, aunque Virgo puede parecer distante o indiferente después de perder la paciencia, en realidad no es insensible. Simplemente ha aprendido que algunas batallas no valen la pena y que hay personas que nunca cambiarán, sin importar cuánto intente ayudarlas. Su aparente frialdad no es falta de emoción, sino una decisión consciente de no invertir más energía en algo que ya no tiene solución. Pero en el fondo, Virgo sigue siendo un signo que se preocupa, que siente y que, en algún nivel, lamenta que las cosas hayan llegado a ese punto. Sin embargo, su naturaleza práctica lo empuja a seguir adelante, a enfocarse en lo que sí puede mejorar y a asegurarse de que, en el futuro, su paciencia no sea desperdiciada en quienes no la valoran. Así es como Virgo evoluciona después de perder la paciencia, no con rencor, sino con sabiduría. No con dramatismo, sino con determinación. Y cuando se aleja, lo hace con la certeza de que lo mejor que puede hacer por sí mismo es nunca volver atrás. Cuando Virgo pierde la paciencia, no solo se produce un cambio emocional y mental, sino también una reconfiguración completa de su percepción del entorno. Este signo, caracterizado por su meticulosidad, su sentido del orden y su deseo de resolver problemas, no llega al límite por un solo incidente aislado. Cada vez que se ve forzado a extender su paciencia más allá de lo razonable, está acumulando información, analizando patrones de comportamiento y midiendo cuánto más puede soportar antes de que su equilibrio interno se vea comprometido. Una de las facetas menos exploradas de este proceso es cómo Virgo experimenta el agotamiento emocional en los días o semanas previos a su quiebre. Aunque puede parecer tranquilo en la superficie, su mente está en un estado de cálculo constante.
Se pregunta si está exagerando, si su malestar es justificado o si existe una manera lógica de solucionar el problema sin llegar al extremo de romper con la situación o la persona que le causa frustración. Esta duda interna es una de las razones por las que Virgo tarda en tomar una decisión radical. No se permite actuar impulsivamente, necesita confirmar una y otra vez que su evaluación de los hechos es precisa antes de dar el paso final. En este periodo de desgaste, Virgo puede volverse más callado, más observador y más analítico que de costumbre. En lugar de reaccionar de inmediato ante provocaciones o situaciones que lo irritan, las almacena en su memoria como datos a evaluar. Es un signo que confía en la lógica por encima de la emoción, y por ello, cuando finalmente pierde la paciencia, su decisión no está basada en un simple arranque de furia, sino en una acumulación de hechos concretos que, a su juicio, hacen imposible continuar. Otro aspecto poco mencionado es cómo este desgaste emocional afecta la productividad y el bienestar general de Virgo. Como signo que valora la eficiencia y la estructura, cualquier situación que interrumpa su capacidad de mantenerse enfocado y en control de su entorno lo desestabiliza más de lo que deja ver. La ansiedad silenciosa que siente al darse cuenta de que está invirtiendo tiempo y energía en algo que no avanza es una de las señales más claras de que su paciencia está en peligro. Puede intentar redoblar esfuerzos, aplicar estrategias más organizadas o incluso delegar responsabilidades, pero si nada de esto funciona, su malestar crece hasta que ya no puede ignorarlo. La ruptura de la paciencia en Virgo no solo afecta su relación con la persona o el entorno que lo ha llevado a este punto, sino también su visión de sí mismo. Alguien que se considera racional, meticuloso y con un gran control de sus emociones puede experimentar una especie de crisis interna cuando se da cuenta de que ha permitido que algo le afecte más de lo que hubiera querido. Este proceso de autoconfrontación puede ser doloroso, pero también es lo que lo impulsa a cambiar. Virgo no solo se aleja de lo que lo lastima, también reajusta su manera de interactuar con los demás y redefine los estándares de lo que está dispuesto a tolerar. Cuando finalmente toma la decisión de cortar lazos con aquello que lo ha llevado a su límite, Virgo no deja espacio para la ambigüedad. Su determinación es absoluta, y aunque puede comunicarlo con calma, su mensaje es firme y definitivo. A diferencia de otros signos que pueden tener recaídas emocionales o dudar después de tomar una decisión difícil, Virgo rara vez se permite retroceder. No porque no tenga sentimientos, sino porque ha llegado a la conclusión de que lo mejor para su bienestar es seguir adelante sin mirar atrás. Las personas que han provocado la pérdida de paciencia de Virgo suelen reaccionar con incredulidad, porque hasta ese momento, habían creído que Virgo siempre estaría ahí para resolver problemas, para comprender, para ceder en favor de la armonía. No entienden que la paciencia de Virgo no es infinita, sino una estrategia que usa hasta que deja de ser útil. Cuando Virgo decide que ya no vale la pena sostener la relación, el trabajo o la situación en cuestión, su desconexión es total. No busca discusiones, ni explicaciones prolongadas, simplemente deja de estar presente, deja de dar acceso a su mundo, y su energía se enfoca en lo que realmente importa. Algo que pocas veces se menciona es el impacto positivo que esta transformación tiene en Virgo. Aunque el proceso de perder la paciencia puede ser doloroso, una vez que ha tomado la decisión de alejarse, experimenta una sensación de claridad y alivio. Su energía, que antes estaba siendo drenada por la tensión, comienza a renovarse. Encuentra nuevamente placer en sus rutinas, en sus proyectos, en su vida cotidiana. Esta recuperación es casi inmediata porque, al haber analizado todo con tanta precisión antes de actuar, no hay dudas ni remordimientos que lo frenen. A nivel emocional, Virgo aprende de cada experiencia en la que ha tenido que llegar al límite de su paciencia. No solo mejora su capacidad de identificar señales de advertencia en el futuro, sino que también desarrolla una relación más saludable con sus propias emociones. Aprende a confiar más en su instinto, a establecer límites más temprano y a no sentirse culpable por priorizar su bienestar. No se convierte en alguien frío o distante, sino en alguien que sabe con mayor certeza qué tipo de personas y situaciones merecen su tiempo y cuáles no. Es interesante notar que, aunque Virgo no suele buscar venganza, su ausencia es, en muchos casos, la mayor lección para aquellos que lo subestimaron. Su retiro deja un vacío, no solo porque era una presencia confiable y ordenada, sino porque muchos no se dan cuenta del valor de Virgo hasta que ya no está. Y cuando intentan volver, cuando intentan reabrir la puerta que Virgo cerró, se encuentran con un muro infranqueable. No porque Virgo guarde rencor, sino porque simplemente ha dejado de interesarle lo que antes le preocupaba. La capacidad de regeneración de Virgo después de perder la paciencia es otro punto fascinante. No es un signo que se quede estancado en el pasado.
Mientras que otros pueden necesitar largas fases de duelo o introspección, Virgo canaliza su energía en la mejora continua. Se enfoca en su crecimiento personal, en sus proyectos, en su bienestar. Lo que para otros podría ser una fase de resentimiento, para Virgo es una oportunidad de evolución. En última instancia, cuando Virgo pierde la paciencia, no es un acto impulsivo ni un arrebato de furia. Es el resultado de un proceso meticuloso en el que ha evaluado todas las variables y ha llegado a la conclusión de que la única opción viable es seguir adelante sin la carga que lo estaba agotando. Y cuando toma esa decisión, no hay vuelta atrás. No porque no pueda perdonar, sino porque entiende que su tiempo y su energía son recursos demasiado valiosos como para ser desperdiciados en aquello que ya no tiene solución. Virgo, ese signo de tierra gobernado por Mercurio, es el epítome del autocontrol, la planificación y la observación minuciosa de su entorno. Pero cuando pierde la paciencia, lo que se despliega no es simplemente un acto de frustración, sino una transformación profunda que deja huella tanto en su interior como en quienes le rodean. Este proceso es mucho más complejo de lo que parece a simple vista y está lleno de matices que rara vez se exploran con la profundidad que merecen. Antes de llegar al punto de no retorno, Virgo experimenta una serie de cambios internos que no siempre son perceptibles para los demás. Su mente, que normalmente opera con una lógica impecable, comienza a detectar una falla en el equilibrio entre lo que da y lo que recibe. Virgo no es un signo que busque reconocimiento por su esfuerzo, pero sí necesita sentir que su tiempo y energía están siendo utilizados de manera productiva. Cuando se da cuenta de que su paciencia está siendo explotada o que su compromiso no está siendo valorado, un proceso de desapego comienza a gestarse en su interior. Este desapego no es inmediato ni impulsivo, sino un proceso gradual en el que Virgo va construyendo una distancia emocional antes de que se refleje en sus acciones. Durante esta fase de introspección, Virgo puede volverse más silencioso, más reservado, e incluso más observador de lo habitual. Ya no está tratando de solucionar el problema, sino de confirmar con absoluta certeza que no hay solución. Es en este punto donde su sentido de justicia interna se activa, y la decisión que está a punto de tomar comienza a parecerle no solo necesaria, sino inevitable. Este es un aspecto poco explorado, la forma en que Virgo, antes de perder la paciencia, se convence a sí mismo de que su decisión es la correcta. No se trata de un simple arrebato de ira, sino de una certeza construida con hechos, observaciones y un análisis detallado de la situación. Otro elemento que suele pasar desapercibido es la manera en que Virgo reconfigura sus prioridades después de este quiebre. Para los demás, puede parecer que simplemente se aleja y sigue adelante, pero internamente está llevando a cabo un ajuste estratégico en su vida. Virgo es un signo que aprende de cada experiencia, y cuando pierde la paciencia con una persona o una situación, no solo se despide de ello, sino que también se asegura de que algo similar no vuelva a suceder. Refina sus estándares, redefine sus límites y, lo más importante, se vuelve aún más selectivo con las personas y situaciones en las que invierte su tiempo y energía. A diferencia de otros signos que pueden enfrentar este tipo de decepciones con expresiones emocionales intensas, Virgo elige la estrategia del silencio y la ausencia. Su manera de marcar el final de su paciencia es definitiva y contundente, pero sin necesidad de dramatismo. No gasta palabras innecesarias, no busca herir a nadie, simplemente deja de estar presente. Su retirada es tan calculada que muchas veces quienes le rodean no se dan cuenta de que lo han perdido hasta que ya es demasiado tarde. Esta es una de las grandes lecciones que deja Virgo cuando se aleja, el valor de su presencia solo se comprende en su ausencia. Otro punto poco mencionado es la manera en que Virgo maneja la reconstrucción después de una situación en la que ha perdido la paciencia. Para muchos signos, atravesar un conflicto emocional puede significar un periodo de duelo o una fase de introspección prolongada. Para Virgo, sin embargo, la mejor forma de sanar es a través de la acción. Se sumerge en su trabajo, en su vida cotidiana, en sus pasiones, en su desarrollo personal. Canaliza la energía que antes invertía en la situación problemática en algo que le aporte valor real. No es una estrategia de evasión, sino una forma consciente de transformar una experiencia negativa en una oportunidad de crecimiento. Lo interesante de este proceso es que no significa que Virgo deje de sentir. A menudo se le percibe como un signo frío o distante cuando toma decisiones drásticas, pero la realidad es que su manera de procesar el dolor es completamente diferente a la de otros signos más emocionales. En lugar de quedarse anclado en lo que salió mal, Virgo elige moverse hacia adelante con la misma precisión con la que organiza cada aspecto de su vida. Esto le permite no solo recuperarse más rápido,
sino también fortalecerse y evolucionar con cada experiencia. Algo que rara vez se menciona es el impacto de esta transformación en la percepción que los demás tienen de Virgo. Una vez que ha perdido la paciencia y ha cortado lazos con una persona o situación, aquellos que lo rodean suelen reaccionar con sorpresa, incluso con incredulidad. Muchos no entienden cómo alguien que parecía tan paciente, tan dispuesto a ayudar y a resolver problemas, de repente puede volverse completamente inaccesible. Lo que no comprenden es que el cambio no fue repentino, sino el resultado de un proceso interno que Virgo llevaba tiempo desarrollando. Otro aspecto fascinante es cómo Virgo maneja la posibilidad de segundas oportunidades. En general, cuando ha tomado la decisión de alejarse, es muy difícil que vuelva atrás. No porque sea rencoroso o terco, sino porque su mente ha llegado a la conclusión de que no hay nada más que pueda hacerse. Para Virgo, el pasado es un conjunto de datos que ya han sido analizados y que han llevado a una decisión lógica. Reconsiderar algo que ya ha sido resuelto en su mente le parece una pérdida de tiempo. Sin embargo, en casos excepcionales, si alguien demuestra con hechos tangibles que ha cambiado, Virgo podría reconsiderarlo. Pero esto es poco común, porque para que Virgo vuelva a confiar, necesita pruebas contundentes de que la situación será diferente. La percepción del tiempo también cambia después de que Virgo pierde la paciencia. Antes de llegar a ese punto, puede haber invertido meses o incluso años en tratar de hacer que una relación, una amistad o una situación funcionen. Pero una vez que se aleja, su relación con el tiempo se vuelve más estricta. Aprende a detectar antes las señales de advertencia y a no invertir más de lo necesario en algo que muestra signos de ser problemático. Se vuelve más protector de su agenda, de su energía y de su bienestar. Esto lo lleva a ser más selectivo, no solo en sus relaciones personales, sino en todos los aspectos de su vida. Finalmente, el verdadero impacto de la pérdida de paciencia de Virgo se siente en la lección que deja atrás. Quienes han sido testigos de su transformación rara vez olvidan lo que significa subestimar su paciencia. Entienden que Virgo no es alguien que actúe por impulso, que sus decisiones son definitivas y que, cuando se va, lo hace sin remordimientos. Su ausencia se convierte en un recordatorio silencioso de la importancia del respeto, la reciprocidad y la valoración de las personas que realmente aportan estabilidad y orden a la vida de los demás. Así, cuando Virgo pierde la paciencia, no es solo el final de una etapa, sino el comienzo de una versión más fuerte, más sabia y más enfocada de sí mismo. Y en ese nuevo camino, no hay espacio para lo que quedó atrás. Virgo no solo pierde la paciencia como un acto de reacción ante la frustración o el abuso de su confianza, lo hace como una manifestación de su propia evolución interna. Mientras otros signos pueden llegar a su límite de manera explosiva o emocional, Virgo lo hace de una forma que es casi imperceptible para quienes no prestan atención a los detalles. La transformación es silenciosa, pero definitiva. Este proceso de desgaste no ocurre en un vacío emocional. Virgo, a pesar de su imagen de racionalidad absoluta, tiene un mundo interno profundamente emocional, aunque rara vez lo exprese abiertamente. Cuando pierde la paciencia, también pierde algo más, la fe en la posibilidad de que las cosas puedan mejorar. Y esto es devastador para un signo que basa gran parte de su vida en la búsqueda de la perfección y la optimización de su entorno. Una de las grandes claves para entender a Virgo es su relación con la paciencia como un mecanismo de control. Para este signo, la paciencia no es solo una virtud, sino una estrategia. Al mantener la calma, puede analizar las situaciones con mayor claridad, evaluar a las personas sin dejarse llevar por impulsos y tomar decisiones desde la lógica en lugar de la emoción. Su paciencia es una herramienta que le permite navegar un mundo lleno de caos e incertidumbre. Pero cuando llega al punto en el que ya no le ve sentido a seguir esperando, cuando ya no encuentra propósito en mantener la compostura, es porque ha llegado a una conclusión absoluta: lo que sea que ha agotado su paciencia ya no merece su tiempo ni su esfuerzo. Otro aspecto poco mencionado de la pérdida de paciencia de Virgo es la manera en que su lenguaje cambia antes de tomar una decisión definitiva. Virgo es un signo que cuida sus palabras con precisión quirúrgica. Es conciso, directo y detesta la palabrería innecesaria. Pero cuando está llegando a su límite, su comunicación se vuelve aún más minimalista. Comienza a hablar solo cuando es absolutamente necesario, sus respuestas se vuelven más cortas, y lo que antes podía explicar con paciencia y detalle, ahora lo resume en frases frías y contundentes. Este cambio en su manera de expresarse es una advertencia silenciosa que muchos no perciben hasta que es demasiado tarde. Otra transformación interesante ocurre en su lenguaje corporal. Virgo, al ser un signo de tierra,
tiene una conexión natural con el espacio que lo rodea. Cuando está cómodo y comprometido en una situación, mantiene contacto visual, su postura es abierta y su presencia se siente como un ancla de estabilidad. Pero cuando pierde la paciencia, su energía se retrae de manera casi imperceptible. Su mirada se vuelve distante, su postura se cierra y comienza a buscar formas sutiles de distanciarse físicamente. Ya no se inclina hacia la conversación, ya no participa con la misma entrega. Es como si su mente y su espíritu ya hubieran abandonado la situación, incluso antes de que su cuerpo lo haga. Virgo, aunque no lo parezca, es un signo con una profunda carga emocional. Su desapego no es porque no le importe, sino porque no soporta la ineficiencia en las relaciones humanas. Necesita que las cosas funcionen, que haya un propósito, que el tiempo invertido tenga sentido. Cuando pierde la paciencia y decide alejarse, no lo hace con ligereza. Lo hace con el peso de todas las veces que trató de evitar ese desenlace, de todas las oportunidades que ofreció sin recibir una respuesta real. Hay una diferencia fundamental entre la paciencia de Virgo y la de otros signos. Para muchos, la paciencia es una espera pasiva, una resignación a lo que sucede sin intervenir demasiado. Para Virgo, la paciencia es un proceso activo de análisis, de corrección, de prueba y error. No es alguien que se siente a esperar un cambio sin hacer nada. Está constantemente buscando maneras de mejorar la situación, de hacer ajustes, de encontrar soluciones. Por eso, cuando se da cuenta de que está perdiendo la paciencia, no es solo porque se ha cansado de esperar, sino porque ha agotado todas las alternativas racionales posibles. Una vez que ha tomado la decisión de cortar con aquello que lo ha llevado a su límite, su proceso de recuperación es completamente distinto al de otros signos. Mientras algunos pueden sentir la necesidad de desahogarse, de buscar apoyo emocional o de reflexionar abiertamente sobre lo que ha sucedido, Virgo procesa su pérdida en soledad. No porque no sienta dolor, sino porque prefiere analizar lo ocurrido desde una perspectiva más introspectiva y lógica. Se toma su tiempo para reorganizar sus pensamientos, para entender qué lecciones puede extraer de la experiencia y para ajustar su enfoque en futuras interacciones. Un detalle importante sobre la manera en que Virgo maneja estas situaciones es su tendencia a limpiar y reorganizar su entorno después de haber perdido la paciencia con alguien o con algo. Al ser un signo regido por Mercurio, tiene una relación simbólica con el orden y la estructura. Si algo ha afectado su paz mental al punto de agotar su paciencia, es probable que necesite realizar cambios físicos en su espacio para sentir que ha cerrado completamente esa etapa. Puede que reorganice su hogar, que elimine objetos que le recuerden a la situación o incluso que cambie su rutina diaria para marcar un punto de quiebre entre el antes y el después. Virgo también tiene una capacidad única para desaparecer sin dejar rastros de resentimiento. No es alguien que busque venganza ni que necesite hacer evidente su dolor. Su manera de ajustar cuentas no es a través de confrontaciones explosivas, sino mediante la indiferencia total. Y esta indiferencia es una de las formas más poderosas de demostrar su determinación. Para Virgo, la verdadera victoria no está en demostrar que tenía razón, sino en seguir adelante sin cargar con el peso de lo que ya no le sirve. Otro punto clave que rara vez se menciona es cómo Virgo aprende a detectar antes los signos de alerta después de haber perdido la paciencia en una situación anterior. No es un signo que repita errores con facilidad. Si algo le llevó al límite una vez, se asegurará de no caer en el mismo patrón nuevamente. Se vuelve más analítico en sus relaciones, más selectivo en los proyectos que acepta, más cauteloso en los compromisos que asume. No se trata de que pierda la capacidad de confiar, sino de que aprende a valorar su tiempo y su energía con una precisión aún mayor. La verdadera lección detrás de la pérdida de paciencia de Virgo no es simplemente que se aleja de lo que no le sirve, sino que su evolución es continua e imparable. Cada vez que corta con algo que ha agotado su tolerancia, renace con una mentalidad aún más refinada, con límites más claros y con una visión más aguda de lo que realmente merece su atención. No es un signo que se quede atrapado en el pasado, ni que permita que el agotamiento de su paciencia lo defina. En lugar de eso, usa cada experiencia como un escalón más en su camino hacia la perfección que tanto busca. Cuando Virgo pierde la paciencia, no es solo un final. Es un renacimiento. Una transformación silenciosa, pero imparable. Un recordatorio de que la paciencia, por más grande que sea, siempre tiene un límite. Y cuando ese límite se cruza, ya no hay vuelta atrás.